Esta chica se está muriendo de frío. Por ello, empieza a pedirle a Dios una segunda oportunidad para no volver a cometer los mismos errores. Tose sangre y cae lentamente, lamentándose por acabar de esta forma. Un nuevo día llega, se siente rara, se siente bien, algo extraño. Se mira al espejo y nota que su piel está limpia y clara y su cabello largo había regresado al pasado. Se enoja, comienza a romper todas las cosas de su habitación. Pero espera, te pongo en contexto. Ella es Bianca de Arno, una dama de un territorio, conocida en todo el país como la esposa malvada. Madame Bianca usaba vestidos nuevos todos los días y compraba joyerías tentosas y caras. Su esposo, el conde Zachary de Arno, fue leal y sirviente al rey Serva. Cuando el conde arriesgaba su vida yendo a la guerra, se dice que ella gastaba de manera sinvergüenza todo el dinero que ganaba el conde. Por ello, ahora entendemos su enojo. Tenía miedo de repetir los mismos errores que le hicieron acabar como al comienzo. Lamentándose, no se refería a volver al pasado, se refería a obtener una nueva vida. Decide salir de su habitación, preguntándole a su consejero cómo se encontraba el conde, sorprendiéndolo, ya que es la primera vez que ella se notaba interesada por el conde. Él le comenta que el conde está llegando al territorio. Al escucharlo, ella sale al balcón y desde ese día decide cambiar tal y como le prometió a Dios. Desde la distancia, la bandera del lobo ondea en el horizonte, anunciando la llegada del temido Sangre de Hierro, el conde Zachary de Arno. Su regreso, recibido con vítores, mientras su espada forjada en la batalla y su caballo plateado simbolizan el terror para sus enemigos, se convierten en el orgullo de su pueblo. Es un día de celebración y el conde, agradecido con su ejército, le ofrece un banquete digno de héroes, mientras los generales Sauber, Gaspar y Robert platican. Sin darse cuenta, apareció atrás de ellos Bianca, la condesa, preguntando dónde estaba el conde, dejando a todos sorprendidos, ya que es la primera vez en Arno que la esposa del conde venía a encontrarse con su marido en su llegada, a lo que Sauber le responde que el conde subió a su habitación. Al escucharlo, ella se retira. Bianca camina decidida hacia la habitación de su marido. Aunque ha pasado mucho tiempo desde la última conversación, ella está dispuesta a enfrentarse a lo que sea necesario para hablar con él. Sin dudarlo, abre la puerta un poco para ver quién estaba con él, quedando asombrada por lo que ve. El conde, al voltearse, se da cuenta que Bianca estaba fuera de la puerta. Bianca, ruborizada, de manera tímida, le comenta que la puerta estaba abierta, que no quiso mirar. El conde, sorprendido, le pregunta qué la trae a su cuarto. ¿Es urgente? Si necesita algo, se lo puede pedir a Vincent. Aunque sabe que el conde intenta mostrarse rígido y distante, Bianca, un poco nerviosa, reclama su derecho como esposa. Es normal que venga a verte luego de tu llegada. A pesar de la tensión y la mirada confundida del consejero, ella no retrocede. Le pide al consejero que los deje solos. Con un nerviosismo visible, Bianca da un paso adelante y mirándolos fijamente, declara su intención. Después de 9 años de matrimonio, está lista para cumplir su deber como esposa. El conde, curioso, pregunta ¿a qué tipo de deber te refieres? Dubitativa, Bianca se acerca y le dice que tendrá a su bebé. La habitación queda en silencio. Su confesión deja al conde y a cualquiera que escuche esta historia completamente atónitos. Por mucho tiempo, la vida de las mujeres nobles estuvo determinada por el matrimonio. Antes de casarse, su padre o hermano eran responsables de ellas. Después, su esposo y su familia tomaban el control de su vida. Si no tenían padres, hermanos o esposo, y tampoco un hijo sucesor, su destino era incierto y caótico. Así fueron durante generaciones. Tal vez por eso, Bianca terminó en la situación del comienzo. Volvemos al momento de la confesión. El conde la observa en silencio, procesando sus palabras. Finalmente, suspira y admite con incomodidad: siendo sincero, me da vergüenza hablar de estos temas. Luego, con expresión seria, le pregunta: ¿sabes cómo se hacen los hijos? Bianca se sonroja. ¿Cómo podría no saberlo? Él ya tenía 18 años. Tal vez después de haber vivido más de 20 años en su vida pasada y haber estado casada, su mente estaba más desarrollada que la de él. Además, recordaba lo obstinado que había sido con ella. Y ahora, decía que no lo sabía, pero ella debía seguir con el papel que le correspondía según su edad. Entonces Bianca responde: yo tampoco lo sabía, pero las sirvientas me explicaron, levantando la cabeza con orgullo nervioso. Mi trabajo es dar a luz al próximo conde de Arno, así que sé cómo hacerlo. El conde se acerca y coloca su mirada fija en ella. Si estás tan segura, ¿quieres tener a mi hijo? Bianca siente como si el aire se volviera denso a su alrededor. No esperaba esa respuesta. Su corazón late con fuerza y empieza a sentir el miedo. El conde percibe su tensión y suaviza su expresión. ¿Aún me temes? Ella parpadea, sorprendida, sin saber qué decir. El conde suspira. Será mejor que regreses a tu habitación. Abre la puerta, pero Bianca entra en pánico. Tendrá que revivir esos años otra vez. Sin pensarlo, agarra la mano del conde. Espera, él la mira con el ceño fruncido. Bianca pregunta: ¿cuánto costó nuestro matrimonio? El conde parece confundido por la pregunta, pero responde sin dudar: 400 terneros, 900 cerdos, 100 lingotes de plata, 300 rollos de seda, 2 cofres de joyas y partes del territorio. Bianca siente una punzada en el pecho. Eso es lo que valgo, entonces, murmura para sí misma. Luego, la enfrenta con determinación. No tienes que preocuparte por mí. Si lo prefieres, puedes reunirte con otra mujer. El conde lo observa. Su expresión se endurece. Si es así, dime el precio justo y lo pagaré, añade Bianca. El silencio en la habitación se vuelve insoportable. No sé quién te ha dicho esas tonterías, responde con frialdad el conde, pero los sucesores llegarán de forma natural cuando llegue el momento. La voz del conde se vuelve más dura. Esto es absurdo. Llama a Vincent, quien estaba escuchando detrás de la puerta. Sé que estás ahí. Entra y llévate a mi esposa de regreso a su habitación. Vincent entra con una expresión incómoda. Sí, mi señor. Bianca intenta resistirse. Espera, escúchame. Es importante para mí. Pero Vincent la toma suavemente del brazo y la guía fuera de la habitación. El conde queda solo, sumido en sus pensamientos. Recuerda que en el pasado, Bianca nunca aceptó a Arno. Cuando era niña, lloraba sin cesar, sin comer
comer ni beber. Él intentaba acercarse para calmarla, pero ella lo evitaba con lágrimas en los ojos. Si vuelves del campo de batalla, quítate la armadura antes de venir a mí. Hueles a sangre, le había dicho una vez. Vuelve al presente y recoge el abrigo que Bianca dejó atrás. Por primera vez, ella lo había tocado, por voluntad propia. Mientras tanto, Bianca, con el rostro tenso, recuerda que, en su vida pasada, el conde murió 7 años después de su boda, en el campo de batalla. Si la historia se repite, él volverá a morir pronto. Debe tener un hijo antes de que eso suceda, lo que refuerza su determinación. Vincent acompaña a Bianca a su habitación, pero ella molesta, le dice que no la siga. Irá sola. Una vez dentro, se acerca a la ventana y reflexiona. Hace mucho tiempo no veía al conde. Es más alto y aterrador de lo que recordaba. En su mente, vuelve la imagen de un cuerpo marcado por las batallas y avergonzada, se pregunta cómo será su propia piel en comparación. Luego, recuerda los rumores sobre su supuesta amante. ¿Quién será? También piensa cómo el conde recordó con exactitud el costo de su matrimonio. Está segura de que tarde o temprano convertirá a esa mujer en su nueva condesa y la enviará de vuelta con su padre. Pero no importa, no se echará atrás, tendrá un hijo con él, sin importar lo que suceda después. De repente, un peso cálido la envuelve. Sobresaltada, se da la vuelta y encuentra al conde justo detrás de ella, colocando su abrigo de piel sobre sus hombros. Te queda bien, comenta con indiferencia. Gracias por lo de hoy. Antes de que Bianca pueda responder, él se retira, dejándola confundida. El abrigo le trae recuerdos del pasado. Cuando su niñera aún vivía, el conde le regaló un abrigo, pero la mujer se quejó de que no era lo suficientemente grueso para protegerla del frío. Se quejó tanto que Bianca aún recordaba sus gritos. Era habitual que su niñera siempre le gritara al conde abiertamente frente a los sirvientes. Desde entonces, el conde ha ganado muchas guerras, ha fortalecido su territorio y ahora puede comprar cualquier lujo sin problemas. Volviendo al presente, Bianca duda sobre las palabras del conde. ¿Fue sarcasmo o realmente se alegró por su cambio? Una pequeña sonrisa se dibuja en su rostro. Si bien su expresión era fría como siempre, quizás no fue solo un gesto de negocios. Decide que hablará con él más seguido. Si quiere cambiar su opinión sobre el sucesor, necesita acercarse más a él. Cuando llegue el momento, estará preparada. En ese instante, el conde, en su baño, siente un inexplicable escalofrío. Al día siguiente, el castillo de Arno está lleno de murmuros. Los sirvientes no dejan de hablar sobre lo sucedido. Se rumorea que la condesa fue a recibir al conde en el patio cuando llegó y que, más tarde, incluso fue a su habitación. Otros comentan con emoción que el conde mismo fue a buscar el abrigo que Bianca dejó y lo colocó sobre sus hombros. El romance entre ambos está floreciendo y el castillo entero está alborotado. Mientras tanto, 3 sirvientas conversan mientras limpian el suelo. 2 de ellas, una de cabello negro y otra de cabello castaño, comentan con entusiasmo sobre la posibilidad de que pronto haya un heredero. Sin embargo, la tercera, una sirvienta rubia, expresa su desprecio hacia Bianca. La condesa es una mujer fría, no debería ser aceptada por el conde, dice con desdén. La de cabello castaño le advierte que guarde silencio, pero la rubia sigue hablando, más alto esta vez. Todos piensan lo mismo, es una mujer egoísta y fría. ¿Acaso han olvidado cómo era? Siempre encerrada en su habitación, gritando y quejándose, y ahora finge que todo es diferente, solo porque está calentando la cama del conde. Seguro yo lo haría mejor. Cuidado con lo que dices, insiste la sirvienta de cabello castaño preocupada, pero la rubia sigue. ¿Acaso no es cierto? Su piel es fría, como la de un reptil, como la de una serpiente o una rana. Es fea como... No logra terminar la frase. Un golpe resuena en la habitación cuando Bianca la bofetea con furia. La condesa, con el rostro enfurecido, la mira con frialdad y le ordena, repítelo. El silencio cae a lo largo de todo el pasillo. Antes del altercado, Bianca se encontraba en su habitación, tejiendo en silencio. De repente, sintió una presencia detrás de ella. Una mujer desconocida apareció a sus espaldas y le agradeció con una sonrisa. Gracias a ti, ahora vivo en el castillo de Arno. Como le pediste al conde que me pusiera por encima de ti, ahora estoy aquí. Bianca frunció el ceño. ¿Quién era ella? ¿Acaso era la amante del conde? La mujer continuó hablando con naturalidad. No tienes que preocuparte. A partir de ahora, yo manejaré la casa Arno. Como siempre, solo quédate en tu habitación. Para sorpresa de Bianca, la mujer se acercó y abrazó al conde frente a ella. Hablaremos del tema de la sucesión más tarde, dijo Zachary con su tono frío de siempre. Si necesitas algo, habla con Vincent. La desesperación le invadió. No, él era el único que podía darle lo que necesitaba. Conde, usted es el único que puede. Pero de repente, todo se desvaneció. Bianca abrió los ojos de golpe, con una lágrima resbalando por su mejilla. Se incorporó en la cama, respirando agitadamente. Un sueño. Se llevó la mano al pecho, sintiendo los latidos acelerados de su corazón. Había parecido tan real. Sabía que el conde rara vez mostraba sus sentimientos. Pero, ¿qué pasaría si realmente tomaba a un amante? Antes de que eso sucediera, debería asegurarse de hablar con él más seguido. Era la única manera de discutir el tema del sucesor. Pensó en cómo podría encontrarse con él más a menudo. No podría simplemente rogarle que tuviera un hijo. Era demasiado vergonzoso. Mientras caminaba fuera de su habitación, perdida en sus pensamientos, escuchó las voces de las sirvientas en el pasillo cercano. Se quedó en la esquina, escuchando en silencio. Al principio, las conversaciones eran normales, pero cuando la sirvienta rubia comenzó a hablar de ella con desprecio, la ira de Bianca aumentó. Su voz chillona y burlona se clavó en sus oídos como una aguja. Cuando la sirvienta dijo que su piel era fría como un reptil y que ella misma haría un mejor trabajo, satisfaciendo al conde, Bianca no pudo soportarlo más. Salió de su escondite. La bofetada resonó por todo el pasillo. Bianca, con su rostro enfurecido y los ojos llenos de furia, le exigió que repitiera lo que acababa de decir. La sirvienta rubia se llevó las manos a la mejilla, temblando. Dijiste que mi piel era como la de un reptil, repitiendo a Bianca con frialdad. ¿Sabes? Esos animales que mencionaste también poseen veneno. Quizás a mí aún me quede algo en la boca. Se remangó el vestido con elegancia y con un tono imponente ordenó: tráigame el látigo. La sirviente de cabello negro, asustada, obedeció y le entregó el látigo con las manos temblorosas. Bianca se lo arrebató. ¿Te atreves a reírte de mí?, pensó para sí misma. Una simple sirvienta
sirvienta osaba compararse conmigo. Se acercó a la rubia, quien ahora apenas podía respirar del miedo. Muéstrame tus manos. La sirvienta, con los ojos llenos de lágrimas, obedeció. Azote, por comparar a tu dueña con alguien tan insignificante como tú. Azote, por escuchar y difundir chismes innecesarios. Azote, por burlarte con esa lengua venenosa. Azote, por calumniarme y atreverte a codiciar a mi esposo. Cuando se preparaba para dar el último golpe, una mano firme la detuvo. ¿Qué está haciendo, señora? Era una voz grave y seria. Bianca levantó la mirada y vio a un hombre sujetando su brazo. ¿Y tú quién eres?, preguntó con frialdad. El pasillo quedó en silencio. Todos conocían a los tres honorables comandantes de Zachari de Arno. Este era Sir Robert de Samirk, un caballero leal al conde desde antes de su matrimonio. Frunció el ceño. Soy Robert de Samirk. Se presentó. Pero señora, ¿no me reconoce? Bianca lo miró sin interés. No, ahora suéltame. Estoy disciplinando a una sirvienta. Le está pegando demasiado, insistió Robert con seriedad. No importa cuánto diga que usted es su dueña, no puede tratar a las personas como ganado. La sirvienta rubia, sollozando en el suelo, pensaba en cómo había terminado así. Solo había dicho la verdad. Bianca apretó los dientes y encaró a Robert. Si quieres hablar de lo extravagante y grosera que soy, adelante, porque es cierto, pero no tengo por qué tolerar los insultos. Su voz temblaba de la rabia. Esta mujer me llamó una esposa fría y malvada. Dijo que ella en mi lugar podría satisfacer aún más a mi esposo. Entonces, una voz firme y poderosa interrumpió la tensión. ¿Qué es este alboroto? Todos se volvieron al final del pasillo. El conde estaba allí, con su presencia imponente. Observaba la escena con el ceño fruncido. Bianca lo miró. El conde se cruzó de brazos, esperando una respuesta. Los sirvientes inclinaron la cabeza en señal de reverencia cuando el conde Zachari apareció en el pasillo. Bianca, aún con el látigo en la mano, lo miró con sorpresa. ¿Qué hace aquí a esta hora del día? La sirvienta rubia sintió un alivio inmediato. El conde me ayudará. Era bien sabido que era un hombre generoso. Recordaba cómo, cuando un ladrón robó una bolsa de trigo, en lugar de aplicar un castigo usual, cortarle la muñeca, el conde simplemente le ordenó devolver el trigo el año siguiente y lo dejó en libertad. Él no es un hombre cruel. Bianca observó la expresión del conde y luego volvió la mirada a la sirvienta rubia. ¿Es esta la mujer que escondes? Zachari recorrió la escena y finalmente se fijó en Bianca. ¿Tu mano está bien?, preguntó con calma. Bianca parpadeó, sorprendida. Solo entonces notó que su piel estaba enrojecida e hinchada por haber sujetado el látigo con tanta fuerza, pero no quería demostrar debilidad, así que cerró el puño. El conde giró la cabeza hacia Vincent. Trata la mano de mi esposa. Llama a un doctor. Bianca, con el orgullo herido, apartó la mirada. No, estoy bien. Mejor llama a un doctor para que atienda la cara de esa chica que te gusta tanto. Su tono estaba cargado de veneno. Entonces, miró directamente a Zachari y preguntó, dime, ¿ella es tu amante? Un tenso silencio cayó sobre el pasillo. Bianca dejó escapar una pequeña sonrisa irónica. La golpeé para enseñarle disciplina. No creo que me haya excedido, pero ya me retiro por hoy. Dio un paso adelante. En un movimiento decidido, arrojó el látigo en las manos de Robert y se alejó con paso firme. Vincent la siguió con la mirada y cuando ella desapareció, preguntó en voz baja, ¿y su tratamiento? Pero Bianca, desde la distancia, gritó con enojo, solo trata la cara de la hermosa chica. Los sirvientes quedaron en completo silencio, atónitos por la actitud de la condesa. Zachari, inexpresivo, observó su silueta desaparecer y luego volvió su mirada a la sirvienta rubia. Explica qué sucedió. La criada sintió que su oportunidad de salvación había llegado. Con lágrimas en los ojos, comenzó a hablar rápidamente. Mi señor, yo solo estaba limpiando con esmero. Pero antes de que pudiera continuar, el conde le interrumpió con voz gélida. Si solo estabas limpiando, dime, ¿por qué mi esposa cree que eres mi amante? La sirvienta rubia quedó completamente pasmada. Zachari no le dio tiempo a responder. Se dirigió a Vincent con tono cortante. No quiero escuchar ningún rumor de esto en el castillo. Luego, sin más, se dio la vuelta y se retiró. Vincent soltó un leve suspiro y miró a la sirvienta con expresión severa. Prepárate para irte a casa. La criada abrió los ojos con horror. Por favor, espera un momento. Pero Vincent la ignoró y se acercó a Robert. ¿Qué hacías aquí? Y a la señora golpeando a la criada. No podría quedarme de brazos cruzados. Parecía que estaba molesta por algo que la sirvienta le dijo, algo que le insultó profundamente. Hizo una pausa y sacudió la cabeza. Me sorprendí al verla así. Hasta ahora, ella no había mostrado ningún interés por la vida en el castillo. Vincent sonrió levemente. Lo que hizo la señora es, de hecho, el papel de la anfitriona. Bianca estaba en su habitación, sintiendo el dolor pulsante en sus manos hinchadas. Se mordió el labio. Está el conde consolando a la sirvienta ahora mismo. Cerró los ojos con frustración. Quizás en este momento esté besando sus manos. Quizás algún día me echarán de aquí y le darán a ella el título de condesa. Un sentimiento amargo la invadió. Hace años, cuando llegó a Arno desde Blanchefort, la única persona en quien podía confiar era su niñera. El sonido de una suave llamada en la puerta la sacó de sus pensamientos. Señora, ¿puedo pasar? Era la voz de una sirvienta. Se encontró con una joven de cabello castaño. Le trajo unos paños calientes con una pasta de hierbas. Le ayudará con la hinchazón. Bianca la miró con desconfianza. Si no le gusta la idea de ver al doctor, ¿qué le parece este remedio? La criada bajó un poco la mirada, con expresión tímida. Por favor, permítame hacerlo. Seré rápida y silenciosa, y luego desapareceré. Pero Bianca, desconcertada por sus pensamientos, dudó un momento, pero finalmente asintió. La joven se acercó y con suavidad envolvió sus manos en un paño caliente. Jan solía hacer lo mismo.
Cuando era pequeña y se lastimaba, Jan le aplicaba paños tibios y le susurraba palabras de consuelo. No gritaste, Bianca, lo hiciste bien. Seguramente alguien quiso ayudarte a levantarte, pero eres demasiado preciosa para que cualquiera te toque sin cuidado. Algún día, Bianca, alguien entenderá tu corazón. Bianca abrió los ojos y miró a la criada. ¿Cuál es tu nombre? La joven se sorprendió. Yvonne, mi señora. Bianca observó el tratamiento y murmuró. Parece que funciona. Podrías volver mañana a aplicarlo. Su rostro se iluminó con una sonrisa. Por supuesto, pero su mente pronto volvió a la realidad. ¿Qué haré ahora? Zachary no parecía querer tener un hijo con ella, porque ya tenía una mujer a quien ama. Si no tenía hijos, su posición en Arno sería inestable. Su expresión se oscureció. Oh, con un suave susurro de asombro, Yvonne la sacó de sus pensamientos. Disculpe, mi señora. Vi esta tela en el suelo. Son como alas de ángel. Nunca había visto una tela tan fina. Bianca observó la tela entre sus manos. Por primera vez en mucho tiempo sonrió. Aún tengo un arma que me hará fuerte. Hace 10 años, en Servan, la capital de Laos, un hombre detiene a un joven caballero de cabello blanco mientras caminaba apresuradamente. El hombre, intrigado, le pregunta si es el hijo del vizconde Wayne. El joven, Zachary, responde con educación que su hermano mayor asumió el título de la familia Wayne hace 3 años y ahora gobierna las tierras de Arno. El hombre se presentó como Gustav de Blanchefort, la mano derecha del primer príncipe Gautier, el heredero al trono de Servan. Zachary, sorprendido, se disculpa por no haberlo reconocido de inmediato. Gustav, con amabilidad, le pide un momento de su tiempo, expresando que siempre ha deseado conversar con él. Ambos se sientan a tomar té y Gustav elogia a Zachary, llamándolo un valiente caballero. Zachary, furioso, le pregunta si hay algo en específico que le gustaría decirle. Gustav, con seriedad, le habla de que su lealtad inquebrantable al rey y al príncipe Gautier, quien considera legítimo heredero del trono, a pesar de los intentos del segundo príncipe Jacob por ganar apoyo. Luego, Gustav lanza una pregunta directa. ¿Le gustaría ser la espada del príncipe? Zachary, modesto, responde que es solo un novato, recién nombrado varón, y duda de su capacidad para servir a alguien de tal alto rango. Gustav, sin embargo, no se deja impresionar por la humildad de Zachary. Le recuerda que, a sus 16 años, ya ha recorrido los campos de batalla y ganado el título de varón, además de ser reconocido como el lobo negro de Servan. Gustav insiste que su reputación es más que merecida y le pide que considere seriamente unirse a su causa. Zachary, tras reflexionar, acepta la propuesta, expresando su lealtad al futuro rey. Gustav, satisfecho, añade otra sugerencia inesperada: un matrimonio arreglado con su hija. La propuesta de Gustav es clara. Al casarse con su hija, Zachary no solo se convertirá en un aliado, sino también en un miembro de la familia Blanchefort, ganando acceso a su influencia y riqueza. Zachary, aunque sorprendido, reconoce que es una oferta difícil de rechazar, especialmente para alguien que fue expulsado de su hogar con las manos vacías. Acepta el matrimonio, consciente de que le brindará honor y estabilidad. Sin embargo, su amigo Vincent le advierte que tratar a su futura esposa no será tarea fácil. En el presente, el conde Zachary reflexiona sobre su esposa, Bianca. Esa misma noche, despide a la sirvienta responsable y convoca urgentemente a sus 3 comandantes más leales. Estos, preocupados, acuden pensando que vendría una nueva guerra, pero Zachary les revela que el asunto es aún más importante. Los 3 comandantes quedan sorprendidos. ¿Qué puede ser tan importante? Zachary les comenta que uno de los 3 debe convertirse en el escolta de su esposa. Los comandantes, confundidos, le preguntan si teme que ocurra otro incidente como el de la sirvienta. Sauber sugiere que quizás necesita silenciar a los testigos o compensar a las víctimas, lo que provoca que los otros lo callen por su falta de tacto. Zachary explica que Bianca ha estado encerrada en su habitación la mayor parte del tiempo y que el incidente ocurrió tan pronto como salió. Para evitar que su esposa sufra más daños, decide asignar a las 3 personas en las que más confía para protegerla. Mientras tanto, Bianca en su habitación borda en silencio, pensando que esta vez todo valdrá la pena. Un nuevo día amanece en Arno e Yvonne entra en la habitación de Bianca para curarle las manos. Bianca aún está dormida e Yvonne, al ver sus manos hinchadas, comienza a aplicar el tratamiento, mientras reflexiona sobre su propia situación. Piensa en su hermana menor, Lucy, quien se casó con un hombre mucho mayor que ella y con quien apenas puede mantener contacto. Cada vez que ve a Bianca sola en el castillo, no puede evitar recordar a su hermana. Bianca se despierta durante el tratamiento e Yvonne se disculpa por haberla despertado. Bianca, agradecida, le dice que no importa, ya que era hora de levantarse. Bianca le pide ayuda a Yvonne para cambiarse de ropa. Cuando Yvonne le pregunta si planea salir, Bianca responde con determinación que sí. Tiene mucho que hacer. Ambas caminan juntas por el castillo de la mansión y Bianca se estremece ligeramente por el frío. Yvonne, observándola, le dice que irá a realizar sus labores, pero estará en su habitación si Bianca necesita algo. Bianca la mira alejarse y sonríe, pensando en que Yvonne es una chica inteligente y de buen corazón. Reflexiona que, de haberla conocido en el pasado, su vida podría haber sido diferente. Sin embargo, se reprende a sí misma, recordando que no tiene tiempo para pensar en el pasado. Debe concentrarse en su nueva vida en Arno. Cambio de escena. Bianca se dirige a la oficina de Vincent. El mayordomo queda sorprendido al verla. Bianca, con firmeza, le recuerda que, desde antes de su matrimonio, él ha sido el encargado de cuidar del castillo. Vincent, nervioso, intenta explicarse, pero Bianca no lo deja terminar. Le dice que aunque es joven, ya tiene 18 años y es suficientemente mayor para asumir sus responsabilidades como la esposa del conde. Con energía, le pide que le enseñe cómo gestionar el castillo y ser parte activa de su administración. Vincent queda impresionado por su determinación y por el hecho de que haya pronunciado su nombre correctamente. Sin embargo, no puede evitar notar que Bianca ha cambiado desde que despertó. Ya no es la misma de antes. Bianca, cortando sus pensamientos, le dice que no se trata de ver quién es más fuerte o débil, sino de corregir
corregir los errores. Menciona el incidente con la sirvienta, admitiendo que quizás fue demasiado dura, pero que era necesario para establecer orden. Vincent, viendo su seriedad, le promete que confíe en él y que él le enseñará todo lo que necesita saber. Vincent le informa que recorrerán el territorio juntos y que le explicará cómo funciona todo. Antes de salir, le recuerda que debe elegir una escolta para su protección, tal como le ordenó el conde. Le presenta a los 3 candidatos: Robert, a quien conoció el día anterior; Gaspar, un caballero tranquilo y sereno; Saubor, un hombre de espíritu libre. Bianca reflexiona un momento y luego le dice a Vincent que ha tomado una decisión, pero le pregunta si es realmente necesario que la escolta esté siempre a su lado, ya que no quiere que la gente le tema. Vincent le explica que es una orden directa del conde y Bianca no puede evitar sentir que esta decisión tiene un trasfondo político. Se pregunta si el conde realmente quiere protegerla o simplemente vigilarla. Su corazón se entristece al pensar que, si todo lo que hace llega a los oídos del conde, significa que Narno no son una verdadera pareja, sino 2 personas unidas por conveniencia. A pesar de esto, Bianca decide seguir adelante, consciente de que su arduo trabajo y dedicación eventualmente demostrarán que ella y el conde pueden hacer un buen equipo, incluso si él no lo entiende todavía. Aunque el conde nunca le ha impuesto nada, sabe que esta elección es importante. Considera a cada uno de los candidatos: Robert, quien la detuvo el día anterior y podría ser demasiado estricto; Gaspar, un hombre grande e intimidante que podría hacerla sentir incómoda; y Saubor, de espíritu libre, pero que no parece ser una opción viable para ella. Bianca siente que no hay elección perfecta, pero sabe que debe tomar una decisión. Justo cuando está a punto de elegir, siente que alguien le coloca un abrigo sobre los hombros. Por un momento piensa que es el conde, pero al darse vuelta se encuentra con Yvonne, quien se disculpa por haber tardado en encontrarla. Bianca le agradece. Los comandantes observan la escena y Saubor susurra a sus compañeros preguntándole quién es esa linda sirvienta que parece llevarse bien con la condesa. Robert admite que no la conoce bien, pero nota que Bianca la llama por su nombre e Yvonne le sonríe y los hombres no pueden evitar sonrojarse. Bianca se siente aliviada por la intervención de Yvonne, ya que rompió la tensión del momento. Mientras piensa en ello, Gaspar levanta la mano y ofrece ser su escolta. Bianca lo observa con curiosidad, notando que su altura y presencia son similares a las del conde. Aunque no está segura de sus intenciones, piensa que al menos no será ruidoso. Sus compañeros murmuran entre sí, preguntándose si Gaspar habla en serio. Bianca, escuchando sus comentarios, decide aceptar su oferta. Vincent asiente y anuncia que Gaspar será el nuevo escolta de la condesa. Con la decisión tomada, Bianca le pide a Vincent que le muestre las habitaciones, ya que han perdido demasiado tiempo. Sin embargo, antes de que puedan avanzar, el conde Zachary aparece atrás de ellos. Bianca se sorprende al verlo y le pregunta por qué la mira de esa manera. El conde, con calma, le pide que le permita tocar su rostro un momento. Bianca se sonroja profundamente y todos los presentes quedan atónitos ante la escena. El conde comenta que está muy roja, lo comenta su rubor. Yvonne intenta ayudarla, sugiere que es por haber estado mucho tiempo bajo el sol. El conde le coloca su abrigo a Bianca y le sugiere que regrese a su habitación por hoy, ya que tiene algo que decirle. Le pide a los demás que vuelvan a sus labores, dejando a todos sorprendidos por su repentina atención hacia su esposa. Mientras caminaban juntos por el castillo, Bianca observa al conde con curiosidad, preguntándose si hablarán sobre el incidente del día anterior. Piensa que quizás quiere que se disculpe con la sirvienta, pero se niega a hacerlo, afirmando que aunque esa chica sea importante para él, ella sigue siendo la condesa de Arno. El conde, sin embargo, le revela que ya ha despedido a la sirvienta. Bianca, sorprendida, le pregunta si eso es cierto. En un arrebato de nervios, le pregunta si haría lo mismo con ella. El conde la mira seriamente y le asegura que no tiene un amante, que no es de ese tipo de hombres. Bianca le dice que no la trate como una niña y que no será engañada por sus palabras. El conde en silencio se acerca a ella, le tapa los ojos y le da un beso y le susurra que sería grosero de su parte tener una amante a escondidas de su esposa. Bianca siente un latido acelerado, sin saber si es por la fiebre o por la cercanía del conde, quien finalmente le ha dado un tierno beso. En ese momento, Bianca recibe un olor familiar, un aroma de almizcle, que le recuerda a su vida pasada y a un momento romántico que compartió con el conde. Sin embargo, regresa al presente cuando el conde retrocede, dejándola ruborizada y confundida. Bianca, intentando recuperar la compostura, le pregunta directamente si la sirvienta despedida no era su amante. Le asegura que, si no quiere hablar del tema, no volverá a mencionarlo. El conde suspira y le dice que es muy terca, a lo que Bianca responde con firmeza que, si hubiera tenido un hijo, no tendría estas dudas. Le recuerda que, a sus 18 años, la falta de heredero es motivo de preocupación para los demás. El conde le asegura nuevamente que no tiene un amante y que es demasiado pronto para pensar en un sucesor. Bianca, frustrada, le pregunta por qué necesita una escolta si no está interesado en tener un heredero. Le reprocha que lo haya obligado a elegir entre hombres que se sienten incómodos a su lado. El conde le responde que es para evitar accidentes como el del día anterior, pero Bianca insiste en que ahora tiene a Yvonne para ayudarla. El conde le explica que una criada y un escolta capacitado no son lo mismo y le pregunta quién cree que la protegerá mejor. Sus argumentos dejan a Bianca sin respuestas. Bianca, exaltada, piensa para sí misma que al conde lo llaman el conde de sangre de hierro, pero deberían llamarlo el muro de hierro. Reconoce que es terca, pero el conde no se queda atrás. Le dice que, después de todo, está en el castillo. ¿Qué podría pasar? El conde, con serenidad, le responde que el castillo de Arno no es solo suyo, sino de ambos. Esas palabras dejan a Bianca pasmada. En su vida pasada, el conde nunca había pronunciado esas palabras. Con delicadeza, el conde coloca su brazo sobre su hombro y le dice que su temperatura está subiendo, sugiriendo que dejen de discutir. Bianca, ya en su cama, reflexiona sobre lo ocurrido. Piensa que el conde arruinó su plan y se pregunta si su conversación fue realmente una discusión. ¿Era eso lo que quería
a preguntarle. Sin embargo, Su fiebre empeora durante los días siguientes, y en sus sueños sigue reflexionando sobre el calor que sintió y su origen. Mientras tanto, en la oficina del conde, este se reúne con Vincent y sus comandantes para discutir la situación. Vincent le informa que Gaspar ha aceptado ser el escolta de Bianca, y el conde decide redistribuir las tareas de Gaspar entre Robert y Sauber. Vincent le comenta que Bianca ha estado actuando de manera extraña últimamente. Recuerda que solía llamarlo señor Bank cuando estaba molesta, pero ahora le ha pedido que le enseñe a cuidar la casa. Compara el corazón de Bianca con una gota de agua en una hoja de loto, impredecible y difícil de entender. El conde le pregunta si Bianca solía quedarse en su habitación, a lo que Vincent responde afirmativamente. El conde les comenta que Bianca creía que tenía un amante. Pregunta si Bianca ha enviado o recibido cartas de Blanchefort, y Vincent le responde que no. El conde reflexiona sobre el pasado, recordando cómo el conde de Blanchefort mostró indiferencia cuando la niñera de Bianca murió a causa de una epidemia. En ese entonces, Blanchefort parecía más preocupado por la propagación de la peste que por el bienestar de Bianca. El conde de Arno sale de sus pensamientos y le dice a Vincent que, si Bianca quiere aprender algo, debe enseñárselo activamente. Quiere que lo observen de cerca y le informen sobre sus intereses, ya que planea llevarla a la capital de Laos en la primavera. Los comandantes se sorprenden al escuchar esto, ya que pensaban que la escolta sería temporal. Sauber, intrigado, se pregunta por qué el conde llevaría a Bianca a la capital. Considera varias posibilidades, incluyendo la idea de que el conde podría estar aprovechando la oportunidad para enfocarse en tener un heredero. Sauber, sin rodeos, le pregunta al conde si esta expedición es una estrategia para asegurar un sucesor. El conde, sin responder directamente, deja la pregunta en el aire, generando intriga entre sus comandantes. Su expresión tranquila se desmoronó y con evidente nerviosismo intentó evadir el tema. No es algo de lo que quiera hablar, respondió con firmeza. Sauber comprendió de inmediato que era mejor no insistir. Había visto al conde enfurecido antes y no quería provocarlo. Robert, sin embargo, llevó la conversación en otra dirección, preguntando si el motivo de su charla con la condesa tenía que ver con su viaje a la capital en primavera. Zachary negó, despreocupadamente, pero sus comandantes intercambiaron miradas, pensando que el conde asumía que Bianca aceptaría sin dudar, y si ella no quería ir. Los días pasaron y Bianca, finalmente recuperada, comenzó enfocándose en aprender cómo mantenerse por sí misma. Vincent la esperaba en la puerta del castillo con un libro en la mano. Cuando la vio llegar, envuelta en varias capas de abrigo, Bianca se disculpó por la demora, llamándolo con formalidad, lo que le pareció divertido. Mientras caminaban, Vincent le platicó de la geografía de Arno, un territorio mayormente plano, con colinas, ríos y bosques frondosos. Para Bianca, esas palabras tenían un peso diferente. En su vida pasada, nunca se preocupó por conocer las tierras hasta que, tras la muerte de Zachary, fue expulsada de Arno. Recordó cómo había vagado descalza, enferma y hambrienta, dependiendo solo de un viejo consejo de Vincent sobre cómo llegar a la frontera. Ahora, en esta segunda oportunidad, entendía que su supervivencia dependía de conocer el territorio que una vez ignoró. Mientras recorría el castillo, Bianca se detuvo en los dormitorios, en donde un bordado particularmente elaborado llamó su atención. A su alrededor, las murmuraciones de las sirvientas resonaban con desprecio. Comentaban que había golpeado a una doncella por envidia, que no soportaba que otras fueran más altas que ella. Yvonne escuchó preocupada, pero Bianca ni siquiera se inmutó. En su vida pasada, esos rumores la habrían consumido. Ahora, tenía objetivos más importantes. Se limitó a preguntar quién había hecho el bordado. La autora, con evidente nerviosismo, respondió. Bianca, sin dudarlo, le ordenó que la visitara al día siguiente. Para ella, aquel talento no debía desperdiciarse. Aunque las mujeres presentes intercambiaron miradas temerosamente, Bianca simplemente sonrió. Esta vez haría las cosas de manera diferente. El recorrido continuó hasta los almacenes de vela y carne. Bianca mostró un repentino entusiasmo por la tienda de velas, un lugar en el que en su vida pasada ni siquiera sabía que existía. Escuchó con atención la explicación sobre las diferentes velas de cebo y las de cera. Vincent mencionó que el conde había ordenado que solo usara velas de cera en su habitación, un lujo reservado para la nobleza y la iglesia. La revelación la desconcertó. ¿Zachary había hecho eso por ella? ¿O solo era una muestra de lo poco que sabía sobre su propia vida? No insistió en la conversación y con un gesto decidido indicó que era hora de volver. Cuando giró para marcharse, un golpe seco interrumpió el momento. Sin darse cuenta, había chocado contra una caja, provocando un sonido extraño. Gaspar, alerta, se acercó y abrió la caja con cautela. Dentro, temblando y con una navaja en su mano, había un niño. Bianca y su grupo descubren a Nicholas, un niño escondido con una navaja. Gaspar lo saca y el fabricante de velas explica que es el hijo de su jefe, quien se ocultó por miedo de ser reprendido. Bianca, tras asegurarse de que no presentaba una amenaza, ordena que lo suelten y pide a Yvonne que atienda su herida. Al inspeccionar la caja, descubre una vela tallada con la imagen de una hermosa mujer y pregunta quién lo hizo. Nicholas, asustado, explica que soñó que Dios estaba atrapado dentro de la vela y solo quería liberarlo. El fabricante revela que el niño no había sido entrenado en la escultura, pero heredó el talento de su padre fallecido. Vincent le susurra a Bianca que tomar material de Arno sin permiso es un robo y debe ser castigado para dar el ejemplo. Sin embargo, Bianca decide simplemente decirle a Nicholas que vaya a verla al siguiente día. Bianca y su grupo se retiran, dejando al niño temeroso, convencido de que recibirá un castigo severo. Al siguiente día, Nicholas y la costurera que Bianca seleccionó llegan al castillo un poco temerosos. Yvonne los recibe con amabilidad. Nicholas le agradece a Yvonne por haberle ayudado con la herida el día anterior. Sin embargo, Yvonne le comenta a Nicholas que debe agradecerle a Bianca, ya que ella fue quien ordenó que curara su herida. Durante el trayecto, Yvonne sufre un tropiezo intencional
intencional por parte de la sirvienta, que la llama traidora, lo que la entristece, pues ha sido rechazada por los empleados del castillo desde que apoyó a Bianca. Al llegar a la oficina, Bianca entrega a la costurera diseños exclusivos y le advierte que no debe mostrárselo a nadie sin su permiso. Luego se dirige a Nicholas y le dice que ha tomado velas de Arno sin permiso, lo cual es un delito. Sin embargo, en lugar de castigarlo severamente, le entrega una caja de velas de cera de abeja, un material muy costoso, y le ordena que esculpa en ellas. Nicholas, sorprendido, pregunta por qué le da velas tan valiosas en lugar de darle un castigo. Bianca le explica que esto es una inversión, puede producir objetos hermosos y valiosos que beneficiarán a Arno. Además, le promete que, cuando termine de esculpir esas velas, le conseguirá más. El encaje, una artesanía delicada, se ha convertido en una industria en expansión en Arno, gracias a Bianca, la condesa, quien enseñó a las costureras a crear encajes finos. Esto marcó el comienzo de una nueva era en Arno, como centro de producción de encajes, un legado que Bianca estaba segura que prosperaría. Mientras tanto, Bianca se enfrenta a las críticas de Vincent, quien está preocupado por el costo de las velas de cera de abeja que ella ha decidido regalarle a Nicholas, un niño talentoso en la escultura de velas. Aunque Vincent lo ve como un derroche, Bianca está convencida de que el niño tiene un gran futuro y que estas velas son una inversión. Por otro lado, Yvonne sufre un incidente cuando su abrigo de invierno se quema y las sirvientas del castillo se burlan de ella por su situación. Yvonne se siente cada vez más aislada, ya que la acusan de ser una traidora por el apoyo a Bianca. Sin embargo, Yvonne se siente positiva, siente que no necesitará el abrigo, ya que ella es una mujer fuerte. Minutos después, está temblando por el frío. En una muestra de bondad, Bianca, al ver que Yvonne está pasando frío, le ofrece un abrigo de piel de ardilla. Había sido comprado recientemente. Yvonne, sorprendida por el gesto, acepta el abrigo, sintiéndose profundamente agradecida y emocionada por la consideración de Bianca. Bianca, que siempre muestra un carácter firme, le explica a Yvonne que le gustaría verla en las mejores condiciones, ya que quiere que se quede a su lado. Yvonne, encantada, se siente especial al recibir un regalo tan significativo, creyendo que el gesto de Bianca marcará un cambio en su vida. Mientras tanto, Vincent lleva al grupo de Bianca a la granja. Bianca aprende que los caballos están siendo alimentados durante el invierno para fortalecerlos. Este ambiente le hace pensar en lo que podría suceder si alguna vez fuera echada de aquí. Se imagina huyendo con un caballo para escapar. Al llegar a la granja, Bianca observa al conde entrenando a los caballos en el frío. Intrigada por su amabilidad, se pregunta por qué él asume personalmente esta tarea en lugar de delegársela a los caballeros. Durante un largo rato, Bianca no puede dejar de observar al conde, quien se mueve con gracia y la libertad que ella envidia profundamente. Este momento de reflexión sobre su vida y las opciones que le quedan le recuerdan a la lucha constante por mantener su posición y su poder en Arno. Bianca observa al conde entrenando a los caballos y reflexiona sobre su vida y su posición. Aunque él ha dicho que el castillo era de ambos, Bianca sabe que aún le queda mucho por aprender y que su estatus no es tan seguro como el de él. A lo largo de sus pensamientos, se da cuenta de que lo que sentía como celos era en realidad un complejo de inferioridad, ya que el conde ha estado administrando la finca durante años, mientras que ella apenas ha comenzado a aprender las responsabilidades de su papel. En el establo, Saubor se muestra afectuoso con los caballos y bromea con ellos sobre los asuntos de la vida, lo que causa una impresión en Bianca y el resto de los presentes. Cuando Bianca se muestra interesada en montar uno de los caballos, Saubor le advierte de que los caballos de guerra son difíciles de controlar y peligrosos para quienes no saben montar. A pesar de las advertencias, Bianca decide pedirle permiso al conde para aprender a montar a caballo, lo cual le genera algo de temor, pero está decidida a intentarlo. Después de despedirse de Saubor y del pony, Bianca se aleja con intención de aprender a montar en un futuro. Mientras tanto, Saubor reflexiona sobre la gentileza de Bianca. Está sorprendido de que se haya acercado al establo y de que se haya mostrado interesada en los caballos. Su observación le hace pensar de que Bianca es una mejor persona de lo que había creído inicialmente. En medio de estas reflexiones, Saubor se siente atraído por la fortaleza y la seguridad de Bianca. Más tarde en la noche, Yvonne se queda trabajando en la habitación de Bianca, a lo que Bianca responde con preocupación por su bienestar, sugiriéndole que se vaya a descansar. Yvonne, agradecida por la consideración de su dueña, le desea buenas noches y se va. Bianca, en la cama, se relaja y se siente bien por poder descansar. Mientras reflexiona sobre la prueba de bordado que la costurera había hecho ese día, se siente inspirada y comienza a quedarse dormida, pero es interrumpida por un suave sonido que le hace pensar que es Yvonne, que ha regresado a secarle el cabello, como cuando era niña, su nana lo hacía. Sin embargo, al abrir los ojos, descubre que es el conde, quien la está atendiendo con ternura, secando su cabello con suavidad. ¿Por qué está allí tan tarde? ¿Será que su corazón finalmente se había ablandado? Mientras, en su mente, corrían preguntas, la joven esposa, llena de audacia, decide actuar. Con impulso, le agarra la camisa al conde y lo empuja hacia la cama, pero su sorpresa fue mayúscula. Él se ruborizó. Bianca se sentía un paso más cerca de conseguir lo que deseaba, pero al mismo tiempo, su juventud la hacía sentirse insegura. Puedo hacerlo, se repetía, mientras se acercaba con intención de besar al conde. Sin embargo, su intento fue interrumpido cuando el conde se levantó apresuradamente y explicó que solo quería asegurarse de que no se enfermaría por el cabello mojado. La vergüenza de Bianca fue abrumadora. El desconcierto aumentó cuando el conde reveló que había venido a hablar sobre
sobre Gaspar. ¿Por qué mencionaba a esa persona entre todas? El conde le preguntó si se había sentido incómoda con su escolta, y aunque Bianca le respondió con un toque de sarcasmo, no podía evitar preguntarse por qué mostraba tal preocupación por alguien como Gaspar. La situación tomaba un giro inesperado, y Bianca se encuentra atrapada entre el deseo de ser vista de manera diferente y la constante sensación de que el conde la veía como una niña que nunca sería capaz de cumplir con las expectativas de su marido. El conflicto se intensificó cuando Bianca le pidió al conde el permiso para aprender a montar a caballo, un deseo aparentemente sencillo, pero cargado de significado. Para ella, montar era una forma de ganar su respeto, de demostrar de que era capaz de mucho más de lo que él pensaba. La respuesta del conde fue fría y calculadora, sugiriendo de que podía ser difícil para ella, debido a su falta de fuerza. Pero Bianca, herida, se sintió una vez más reducida a una niña incapaz de tomar decisiones importantes. Sin embargo, su tenacidad la empujó a insistir, y después de una conversación tensa, el conde finalmente cedió, pidiéndole esperar hasta la primavera para conseguir un pony adecuado. Bianca experimentó una victoria agridulce, pues, aunque había logrado su objetivo, la distancia emocional del conde seguía siendo palpable. La conversación continuó. El conde le informó que debía irse a Laos para una ceremonia de compromiso en la primavera. Bianca sintió una tristeza profunda. Recordó que en su vida pasada, él también había estado ausente en esa época, y el vacío de su corazón se hacía cada vez más grande. Las sombras del pasado comenzaban a pesar sobre ella, y los recuerdos de un futuro sin heredero y con un destino trágico comenzaron a invadir su mente. La angustia de Bianca creció, sintiendo que la historia se repetía y que su destino estaba sellado, porque la habrían hecho regresar en el tiempo y todo seguiría igual. La tensión alcanzó un punto máximo cuando el conde, al notar su tristeza, comentó la verdadera razón por la que vine a hablar con ella. Sugirió que la acompañara a Laos. Bianca no pudo evitar preguntarse si ese gesto indicaba un cambio en él, si finalmente su corazón se había abierto a ella. A pesar de las dudas, un pequeño destello de esperanza se encendió en su interior. Tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser diferentes esta vez. Mientras su mente seguía llena de incertidumbre, el conde y ella compartieron un momento fugaz, donde, por primera vez, algo cálido y suave comenzó a crecer entre ellos. Bianca nunca pensó que el conde le invitaría a Laos. Cuando él le sugirió acompañarla a la capital para el 50 aniversario de la ascensión al trono, ella no puede creerlo. El conde, de manera casual, le mencionó que el evento sería animado, lleno de arte, mobiliario de alta gama y productos lujosos. La invitación era una oportunidad para adentrarse en el corazón del continente, un lugar lleno de poder, industria y riqueza. Bianca, acostumbrada a la vida tranquila y más contenida de Arno, se sorprendió, pero una chispa de emoción despertó en ella. Sí, quiero ir, respondió, mientras el castillo comienza a prepararse para la partida. La rutina se altera sutilmente. Robert, uno de los hombres de confianza del conde, comenta sobre los preparativos lógicos del viaje. El personal reflexiona sobre los recientes cambios de Bianca, especialmente su decisión de recibir lecciones sobre la gestión del hogar. Con serenidad, Bianca se despide de aquellas tareas, delegándolas con una sonrisa a Vincent, quien siempre se ha dedicado a ellas con esmero. En medio de bromas y elogios, queda claro que algo en ella ha cambiado. Una determinación renovada empieza a crecer. Las conversaciones entre los hombres del castillo se tornan más personales. Surgen comentarios sobre quién debería acompañar a Bianca como escolta, y detrás de cada palabra se intuye una curiosidad creciente por acercarse a la condesa. El joven Saubor, en particular, manifiesta un inusual interés en ganarse su confianza. Las bromas dan paso a tensiones más profundas cuando Robert menciona su repentino entusiasmo, y el conde, en silencio, observa y piensa. La imagen de Bianca, agradeciéndole la noche anterior por llevarla consigo, permanece grabada en su memoria. Una sonrisa sutil asoma en su rostro, como si vislumbrara algo que los demás no comprenden. La primavera comienza a asomarse en Arno, trayendo consigo un aire de renovación. En el pueblo, Nicholas corre entre los aldeanos con entusiasmo, cargando una caja decorada. Al pasar junto a un par de campesinos que se burlan de los esfuerzos femeninos, se indigna y responde con fuerza, defendiendo lo que las mujeres han logrado. Finalmente, llega al taller de las costureras, donde las trabajadoras conversan animadamente sobre sus diseños, sus logros y el reconocimiento de la señora Bianca. En sus palabras, hay esperanza y orgullo. El taller se ha convertido en un refugio de dignidad, creatividad y recompensa justa. Todas las trabajadoras quedan impresionadas por lo hermoso que quedó la vela que Nicholas trajo para presentarla a Bianca. Todos esperan con ilusión la visita de Bianca, quien ha sembrado una nueva forma de hacer las cosas. Mientras tanto, en el castillo, Bianca se queda dormida junto a la ventana. En sus sueños, una voz del pasado la llama, una que creía haber olvidado. Se gira, esperando ver a Zachary, pero en su lugar aparece alguien más, un hombre de cabello rubio y largo, que se presenta como Ferdinand, con un tono familiar, casi íntimo. ¿Olvidaste mi voz?, le dice. En medio de un recuerdo, envuelto en lágrimas, Bianca se encuentra con su nana, quien no puede contener su frustración. Llora, no por la partida de Bianca, sino porque lo siente como una injusticia. Su niña, que no pudo haber sido esposa de un duque, terminó casada con un varón sin fortuna. Al ver al padre de Bianca, la nana estalla con dolor, reprochándole la decisión, pero el conde de Blanchefort es claro y tajante. Bianca ya no pertenece a su familia, ahora es una de Arno, y como tal, debe permanecer allí hasta el final de sus días. Esa afirmación, tan definitiva, marca el inicio de una etapa sin retorno para Bianca, una vida en la que debe construir lejos sus raíces
felices. En otra escena, Bianca, aún incrédula, pregunta a Zachari si de verdad no puede volver a Blanchefort. El conde, con calma, le responde que ahora está bajo su cuidado. Aunque no puede ofrecerle riqueza ni prestigio, promete protegerla. Bianca lo escucha en silencio, sin saber si agradecer o lamentar. Mientras tanto, los rumores se esparcen entre el castillo, que Bianca es frívola, estéril y que el conde tiene un amante. Comentarios crueles que golpean su autoestima. Para Bianca, las escasas noches que compartió con el conde Zachari fueron solo deberes maritales, vacíos de afecto, y esa distancia ahora cobra un nuevo significado. En medio de la confusión interna, reaparece Fernand, con palabras dulces y una caricia, comentándole que él llenará el vacío que ella arrastra. Te amo, le dice, envolviéndola con promesas de consuelo. Pero Bianca, rota y furiosa, lo empuja, le grita que cuando más lo necesitó, él la abandonó, había puesto todo en sus manos, su cuerpo, emociones y confianza. Fernand, intentando justificarse, tomándola de nuevo. Bianca, con lágrimas en los ojos, recuerda que sí, en su momento encontró consuelo en él, pero también sabe que si hubiera comprendido todo lo que se perdería, jamás habría seguido ese camino. El amor, la compañía, no valen nada si a cambio se pierde el respeto propio. Una cálida interrupción irrumpe sus pensamientos. Es Zachari. Bianca, sobresaltada, no sabe cuánto tiempo lleva observándola. Intenta disimular sus emociones, pero no logra evitar que él vea sus ojos enrojecidos. Con una gentileza poco habitual, Zachari le propone dar un paseo. Caminan juntos por el campo del territorio, aunque al principio él lo hace a un paso demasiado largo. Bianca lo sigue con dificultad, pensando que siempre ha sido así, inalcanzable, grande y silencioso. Sin embargo, al notar su fatiga, el conde desacelera. Bianca lo observa, sorprendida por ese gesto sutil, preguntándose si ha comenzado a verla con otros ojos. Finalmente Zachari se detiene y señala algo a la distancia, un majestuoso caballo blanco. Se acerca con cautela. Es tuyo, le dice el conde, recordándole la promesa que le hizo el invierno pasado. Bianca acaricia al animal con ternura, sintiendo una alegría genuina, casi infantil. Por un momento, todo el peso del pasado se disuelve, la felicidad la abruma, y es entonces cuando Zachari, sin previo aviso, la toma de la cintura y la acerca a él. Bianca se sonroja, sorprendida por su repentina cercanía. Ese gesto, tan directo, sacude sus emociones. Una vez más, ¿qué significa para él? ¿Y qué empieza a significar él para ella? Bianca apenas puede reaccionar cuando Zachari, sin previo aviso, la levanta suavemente de la cintura. Sorprendida, siente que ni siquiera su padre había cargado de esa forma, y la sienta sobre el lomo del caballo. Y ese gesto, tan simple, la deja sin palabras. El conde, sereno, le pregunta si tiene miedo. Ella, aún incrédula, niega con timidez. Zachari, decidido, le toma las manos para enseñarle cómo se sostienen las riendas, y le promete que él mismo le dará clases de equitación. Bianca, con gratitud, sugiere que Vincent podría enseñarle, para no quitarle de su precioso tiempo, pero Zachari insiste, quiere hacerlo él, no por deber, sino porque desea compartir más momentos con ella. Para ambos es evidente que hay muchas cosas que han perdido y otras que recién comienzan. Durante el paseo, Bianca observa al conde desde otra perspectiva, literalmente. Desde esa nueva altura, él ya no parece tan imponente ni aterrador como lo recordaba. Tal vez lo juzgó desde la distancia, que no permitía ver sus verdaderas intenciones. Zachari rompe el silencio con una pregunta inesperada. Quiere saber por qué no lo ha llamado como aquella vez. Bianca no recuerda, pero él sí. Se refiere al momento íntimo, cargado de ternura, que ellos compartieron cuando Bianca le dijo cariño. Luego, el conde, muerto de pena, intenta cambiar la conversación, derivando la conversación al encaje, uno de los proyectos de Bianca. Ella defiende con entusiasmo su valor, asegurando de que puede cambiar el destino del territorio. El conde duda, preocupado por si se arriesga demasiado. Le preocupa su seguridad, pero Bianca responde con convicción. Necesita construir fuerza por sí misma, más allá de nombres o títulos. Bianca, decidida, confiesa que no quiere depender eternamente de un apellido o de un esposo. Quiere ser alguien capaz de sostenerse por sí sola. Zachari reconoce en ella una fuerza admirable. Bianca, algo sonrojada, trata de restarle importancia, pero también reconoce que desea un heredero, no solo por deber, sino para protegerse en un mundo donde las mujeres solo son valoradas si tienen un marido y un hijo. Zachari comprende su ansiedad y reflexiona con ella. No es un buen momento ni para ella, que arriesga su vida al dar a luz, ni para el hombre, que enfrenta la muerte en el campo de batalla. Recuerda entonces una historia sobre sí mismo, cuando apenas era un joven sin experiencia, obligado a convertirse en un caballero por necesidad. Y Bianca, al escucharlo, se da cuenta de lo poco que sabía de él al casarse. Ambos, aún jóvenes, están atrapados en un mundo marcado por la guerra, deberes y expectativas, pero en medio de todo eso, están empezando a verse con otros ojos, desde un lugar más humano, más vulnerable. Justo cuando Bianca, con el corazón latiendo fuerte, se atreve a preguntar si Zachari ha estado preocupado por ella todo este tiempo. Sin embargo, una voz a lo lejos interrumpe el momento. Es una costurera que la llama con entusiasmo. Bianca, frustrada por la interrupción, desciende del caballo con ayuda del conde, quien le recuerda que mucha gente la espera. Antes de marcharse, le deja de tarea simbólica ponerle nombre al caballo. Es su primera lección de equitación, dice, y con esas palabras se despide
despide cabalgando sobre el mismo caballo que le acaba de regalar. Bianca lo observa irse, sabiendo que algo en ella ha cambiado. La primavera se acerca y con ella una Bianca distinta empieza a florecer. Mientras tanto, en el corazón de la capital de Laos, otra historia se gesta. En los salones del castillo, el segundo príncipe Hakot comparte un momento íntimo con una mujer casada. Entre juegos peligrosos y secretos susurrados, es interrumpido por la llegada de un informe. Zachary de Arno traerá a su esposa a Laos. La noticia despierta un interés inmediato en el príncipe. Su mirada se torna más calculadora y una sonrisa se dibuja en sus labios. La esposa de sangre de hierro murmura, presiente que esa primavera no será como las anteriores, y en ese presentimiento se oculta una intención aún no revelada, pero claramente peligrosa. El rey de Servan tuvo 3 hijos, 2 de su primera esposa, Gautier, el heredero directo, Audrey, la distinguida princesa, y Yakot, el más joven, nacido de la segunda reina. Aunque la sucesión ha sido clara durante generaciones, los juegos de poder siguen latentes. El príncipe Hakot observa un retrato familiar cuando recibe la inesperada visita del conde de Blanchefort y su hijo, Jonah, lo que inicia una conversación formal. Pronto se tiñe de provocaciones cuando Hakot menciona el matrimonio de su hija Bianca con un caballero hasta entonces desconocido, Zachary de Arno. Las palabras del príncipe, teñidas de burla, hieren el orgullo de Jonah, quien intenta defender a su hermana con firmeza, pero su padre, el conde de Blanchefort, interviene, reconociendo que la preocupación inicial de la reina, la madre de Hakot, era comprensible. Sin embargo, recalca con dignidad que el ahora conde de Arno es uno de los héroes más respetados del continente. Las palabras del conde incomodan a Hakot, quien oculta su disgusto tras una sonrisa. Antes de despedirse, Blanchefort ordena a su hijo que envíe una carta al conde Zachary. Quiere ver a Bianca apenas llega a Laos. Con urgencia, Jonah se emociona, ya que ha pasado una década sin verla. De regreso en Arno, Bianca se muestra adolorida tras su primer entrenamiento a caballo. Aunque intenta mantenerse firme, termina en los brazos de Zachary, quien la levanta con ternura. El vínculo entre ambos, antes distante, empieza a tomar forma. Entre pequeñas discusiones, como Bianca pidiendo que la baje porque le da pena, y gestos sutiles, Bianca comienza a notar el cambio en él y en ella misma. El momento más íntimo llega cuando el conde Zachary, con una sonrisa tímida, le pregunta por qué no la llama cariño. La joven, confundida y avergonzada, se niega, alegando que aún no son una pareja de verdad, porque aún no tienen a un heredero. Ese instante revela que la distancia entre ellos ya no es la misma. Mientras tanto, en el pueblo, un nuevo aire recorre Arno. Los rumores sobre la cercanía entre los esposos y el trabajo misterioso de Bianca con las costureras alimentan las expectativas entre los sirvientes del feudo, quienes empiezan a hablar de un posible heredero. Por otro lado, en la mansión de Arno se produce un giro inesperado. Zachary recibe una carta del conde de Blanchefort y, sorprendido por la inusual petición en la que solicita ver a Bianca tan pronto como ponga un pie en la capital, el conde, tras leerla, decide ocultársela a su esposa, instruyendo a Vincent para que no diga nada, para no preocuparla. No hablará de este tema con ella hasta llegar a Laos. Mientras el conde seguía reflexionando sobre el contenido, ella y Vincent se encontraban empacando las vestimentas que ella y el conde llevarían a Laos. Un giro inesperado quiebra esa calma. Bianca, al mirar los baúles, se altera y le pregunta a Vincent: ¿cuándo me lo ibas a contar, señor Van? Continuando por la carta enviada por el conde de Blanchefort al conde de Arno, hay una frialdad en las palabras que inquietan a Zachary, quien nota que, en 9 años, el padre de Bianca jamás mostró preocupación por ella. Mientras observaba a Bianca desde la distancia, recuerda lo mucho que ha cambiado desde aquella joven tímida que apenas podía sostenerle la mirada. Sin embargo, una inquietud comienza a formarse en él. Es correcto dejar que se enfrente a una familia que la ignoró durante tanto tiempo. Durante los preparativos del viaje, se genera un alboroto en el castillo cuando Bianca es presionada a reducir el equipaje. La tensión escala cuando descubre que la ropa del conde estaba llena de prendas gastadas y pasadas de moda. Con tono enérgico, entre reclamos, Bianca estalla ante Vincent, indignada por lo descuidado del vestuario de su esposo. Bianca, sensible al estilo y a la imagen pública de Zachary, decide intervenir personalmente y transformar su apariencia para la capital, declarando que no permitirá que su marido luzca como un campesino ante la nobleza. Mientras el castillo sigue sumido en la actividad, Towers se acerca a Bianca para pedirle la ropa desechada del conde. Bianca, algo desconectada por su actitud, accede. El conde Zachary observa la escena en silencio desde su ventana, enternecido por la vitalidad de su esposa y por los nervios que le causa verla sonreír a otro hombre. Zachary se ve invadido por pensamientos que hasta hace poco le eran ajenos. Ya no se trata simplemente de cumplir con una alianza política, sino de proteger sinceramente a su esposa. Reflexiona sobre la transformación de su relación con Bianca, de un matrimonio impuesto y frío a una conexión que comienza a parecer real. Ahora, la idea de que otros se acerquen a ella le incomoda, y él teme que su torpeza del pasado haya dejado heridas en su corazón. Sin notarlo, Bianca lo observa y lo saluda. El conde, nervioso, se esconde dentro de su oficina, preguntándose por qué se siente así. Al atardecer, marca el inicio del viaje hacia Laos. Bianca, subida en el carruaje, piensa en los pequeños gestos no correspondidos del día anterior, como un saludo no correspondido por Zachary. Aunque desea hablar con él, decide postergar sus palabras para otro momento. Pero ella nunca se hubiera imaginado lo que pasaría. La rueda del destino que iba a poner su vida patas arriba comenzó a rodar pesadamente. Entonces, vamos a Laos. Después de varios días, la señora y el conde partieron rumbo a Laos. El viaje marcó el inicio de cambios silenciosos que poco a poco comenzaron a florecer entre la relación de Bianca y el conde Zachary. Mientras tanto, en Arno, la ausencia de la condesa no pasó desapercibida.
desapercibida. Vincent, con cierto alivio, pensaba en el ahorro que significaría para las arcas del territorio, mientras otros criados, nostálgicos, comentaban lo diferente que se sentía el lugar sin su presencia. Bianca dejaba huellas firmes en su gente. Recordaban con orgullo cómo había impulsado el trabajo de las costureras, elevando su oficio a un arte digno de la nobleza. Las palabras que les dejó antes de partir no solo les dieron esperanza, también confirmaron que ella no era la mujer aislada y caprichosa de antes, sino alguien capaz de inspirar a otros. Durante la travesía, un derrumbe obligó a todos a detenerse y considerar dónde pasar la noche. El conde escuchaba a su caballero Robert, pero su atención se perdía en la imagen de Bianca, que cada vez se ocupaba más en sus pensamientos. Lejos de mostrar molestia por la dificultad del viaje, Bianca se mantenía firme, sorprendiendo a los soldados con la fortaleza y, sin quererlo, despertando la admiración del propio Zachary. Decidir pasar la noche allí no fue solo un asunto estratégico, también era una excusa perfecta para acercarse más a su esposa. Mientras tanto, Bianca se entretenía observando a los demás. La torpe insistencia de Gaspar en ayudar a Yvonne y el rubor que se le escapaba al joven caballero despertaron en la condesa una chispa de picardía. Con una sonrisa, aconsejó a la doncella aceptar la mano del caballero cuando se la ofreciera, sin darse cuenta de que ese gesto hablaba más de sí misma de lo que pensaba. Esa escena ligera, envuelta de risas y sonrojos, contrastaba con el ambiente solemne del viaje y dejaba entrever que en medio de la incertidumbre había un lugar para el amor. Sauber intentó atraer la atención de Bianca, ofreciéndose a escoltarla y mostrándose servicial en exceso, pero pronto fue interrumpido por Robert, que con más serenidad y cierto aire protector la acompañó a ver al conde. Bianca, entre pensamientos irónicos y dudas, comenzó a notar algo distinto en la forma que los hombres la miraban. Ya no era una dama inaccesible, ni la esposa ignorada, sino una mujer cuya presencia despertaba respeto, preocupación y algo más. Finalmente, al encontrarse con Zachary, la tensión se transformó en un instante cargado de emoción. El conde extendió su mano hacia ella con naturalidad y Bianca, sonrojada, sintió que su corazón latía con una fuerza que no podía controlar. Aquel simple gesto, un paseo al caer la tarde, la promesa de caminar juntos, se convirtió en el punto de inflexión de sus sentimientos. Por primera vez, Bianca reconoció dentro de sí lo que tanto había intentado ignorar, que frente a su esposo, el conde Zachary, empezaba a descubrir el verdadero significado de lo que sentía. El conde y Bianca se encontraban tomados de la mano, mientras miraban la cascada de un río, contemplando cómo el agua fluía hacia el lejano castillo de Arno. Entre comentarios sobre la belleza del lugar y una broma ligera de Bianca para calmar los celos del conde hacia Sauber, la cercanía entre ambos comenzó a sentirse diferente. Antes, tomarse la mano era un gesto formal, vacío de emociones. Ahora, en cambio, parecía estrechar algo más que los dedos. Era el inicio de un acercamiento que pesaba en el corazón del conde, temeroso de perderlo si la distancia entre ambos volvía a crecer. Mientras caminaban juntos, Zachary preguntó por la familia de Bianca. Ella recordó con cierta nostalgia a su hermano y los momentos de infancia compartidos. Incluso el día que anunciaron su compromiso con el conde, pensó con amargura lo genuinos que fueron sus sentimientos. Entonces, su hermano, que nunca compartió su pastel favorito con ella, ese día se lo obsequió. En ese entonces, Bianca no imaginaba el futuro que le esperaba. Esos recuerdos la hicieron vulnerable y Zachary, notándolo, intentó consolarla. Fue entonces cuando mencionó la carta del conde de Blanchefort, sugiriendo que podían visitarlo, pero dejando claro que respetaría su decisión si no quería hacerlo. Agradecida por su consideración, Bianca acarició el rostro del conde y, dejándose llevar por las emociones del momento, el conde se acerca y sería el primer beso de Bianca, pero la oportunidad se desvaneció cuando Yvonne entró en el carruaje interrumpiéndolos. Entre disculpas y sonrojos, la magia del momento quedó suspendida, aunque el calor en el pecho de ambos seguía latiendo con fuerza. La conversación entonces giró hacia la noche que tendrían que pasar allí, debido al derrumbe del camino. Bianca, sin comprender la timidez del conde, preguntó si dormirían juntos en el carruaje, lo que puso a Zachary más nervioso de lo que esperaba. Ella, con naturalidad, comentó que sería lógico, mientras que él, sonrojado, terminó decidiendo dormir afuera con los demás soldados, posponiendo el resto de la conversación para otro momento. Sin embargo, ese otro momento nunca llegó durante el viaje. Tras aquella noche interrumpida y cargada de sentimientos no expresados, la marcha hacia Laos continuó sin pausa. A pesar de los 10 días compartidos, después de dejar el feudo, el tema pendiente y las emociones apenas contenidas quedaron en silencio. Finalmente, 2 semanas y 4 días antes de lo previsto, Bianca y el conde Zachary llegaron a la ciudad, llevando consigo el corazón acelerado y las palabras que aún no habían tenido oportunidad de decir. La ciudad de Laos, capital de Servan, se alza majestuosa entre Aragón y Castilla. Su estandarte ondea imponente desde la torre más alta. Zachary de Arno, con voz firme, pidió abrir las puertas y pronto la ciudad lo recibió con vítores que resonaban en cada calle. El héroe de sangre de hierro, el hombre que había defendido la nación de las invasiones de Aragón. Bianca e Yvonne, dentro del carruaje, apenas podían ocultar su asombro ante la intensidad del recibimiento. Para llegar al castillo, debieron atravesar 3 enormes portones custodiados por estricta seguridad. El trayecto parecía interminable, hasta que finalmente, al caer la tarde, se levantó ante ellos la fortaleza de Laos, tan inmensa como una montaña. Ya cambiados de ropa, Zachary avisó a Bianca que la audiencia no sería formal. Nerviosa, ella trataba de controlar su ansiedad, hasta que el gesto cálido del conde, al tomar su mano, le dio calma. Unidos de esa manera, caminaron juntos hacia
hacia el encuentro con el rey. Los jardines eran un tesoro del continente, lleno de especies únicas recolectadas bajo el cuidado de la princesa Odelia, el hijo favorito del monarca. Aquella elección del lugar mostraba la confianza del rey hacia Zachari. Allí los esperaba su majestad Víctor de Servan y el primer príncipe Gautier. El rey, de semblante más saludable que el otoño pasado, no dudó en elogiar la presencia de Bianca, a quien confesó haber querido conocer desde hace tiempo. El príncipe, por su parte, destacó el parecido de la condesa con la difunta madre de Bianca, insinuando que merecía rosas, pero lastimosamente él no podría darle las que tenía, ya que Odelia se las había dado para su esposa, y le insinuó al conde que debería regalarle una rosa que nunca marchitaría, palabras que dejaron a Bianca pensativa. El rey los despidió con cordialidad, asignándoles aposentos en la torre norte, el rincón más pintoresco del castillo. Mientras se retiraban, Bianca reflexionaba en silencio. Gautier, a pesar de ser el heredero apoyado por las casas nobles como Arno y Blanchefort, no alcanzaría la corona en el futuro que ella conocía. El trono acabaría en manos de su hermano mayor, el príncipe Hakon. Tras una sucesión caótica, esa certeza sembraría dudas en su mente. ¿Sería prudente apoyar al primer príncipe o convenía acercarse al segundo príncipe, aún con los escándalos que lo rodeaban? Perdida en sus pensamientos, Bianca tropezó con un joven que la sostuvo antes de caer. El segundo príncipe Hakon, cercano, casi demasiado, se mostró galante y curioso al preguntar por su linaje. Antes de que ella pudiera responder con claridad, la voz firme de Zachari interrumpió, llamándola y acercándose de inmediato. Bianca, un tanto molesta, reprochó la prisa de su esposo y el riesgo de perderse en un castillo tan extraño. El conde, serio, la acercó a él y prometió no apartarse de su lado. El encuentro terminó con una tensión latente. Bianca, aún conmovida, tras abrazar a Zachari, descubrió que aquel joven era nada menos que el segundo príncipe Jacob de Servan. Con una sonrisa encantadora, el príncipe se presentó, remarcando el parentesco lejano con la madre de Bianca, algo que a ella le resultó poco relevante. En un descuido, la condesa contestó con una franqueza que rozaba la imprudencia, lo que dejó a Zachari helado y a ella aterrada por darse cuenta que le había hablado con demasiada confianza a un miembro de la realeza. Jacob, lejos de molestarse, fingió galantería y le pidió que siguiera expresándose con la misma sinceridad, aunque sus ojos la observaban con un deseo que incomodaba a la condesa. Bianca, para desviar la situación, se aferró a Zachari, llamándolo cariño, frente al príncipe, provocando que la atmósfera se tiñera de incomodidad. Bianca, de manera un poco teatral, expresó lo cansada que estaba por el viaje. Zachari, serio y protector, aprovechó aquella excusa para despedirse, retirándose con su esposa. Sin embargo, aquel gesto marcó el inicio de una enemistad silenciosa entre el conde de Arno y el segundo príncipe. Camino a sus aposentos, Zachari no pudo ocultar su inquietud. Le advirtió a Bianca que jamás debía acercarse a solas a Hakon, describiéndolo como un hombre malicioso. La condesa no lo contradijo, pues en su memoria aún ardían los recuerdos de su vida pasada, los escándalos que envolvieron a Hakon, su traición al imperio y su polémico matrimonio con la princesa de Aragón, que terminó en desgracia tras ser acusada de infidelidad. Aquellas historias se mezclaron con su propio dolor, recordándole la traición de Fernand, quien la dejó justo después de la muerte de Zachari. Todo era parte de un guión completamente ideado por él. Sumida en sus pensamientos, Bianca se aferró inconscientemente a la ropa de su esposo, hasta que reaccionó y cambió de tema para no levantar sospechas. Lo sorprendió con un cumplido inesperado. Le dijo que era más apuesto que el segundo príncipe. Aquella sencilla confesión sonrojó a Zachari, quien jamás había oído semejante halago. La tensión se disipó entre bromas y gestos de cercanía, dejando entrever que, pese a los recuerdos dolorosos, Bianca encontraba en él un refugio sólido y diferente a todo lo que había conocido antes. Al llegar a sus aposentos, Yvonne los recibió con entusiasmo, mostrándoles la lujosa habitación que compartirían. Bianca, sorprendida por la repentina intimidad de aquella situación, dudó si realmente dormiría junto al conde. Sin embargo, el detalle no era menor. Pensó sonrojada. Es cierto que el conde y ella últimamente han estado más cercanos, pero tan repentinamente estarán compartiendo una habitación como esta. Bianca, sentada en la cama, no lograba calmar sus pensamientos. Olvidé mi objetivo por un tiempo. Hoy debo pasar la primera noche con el conde. ¿Será que pronto habrá un sucesor? No esperaba compartir habitación tan de repente. Estoy nerviosa, pensaba. En ese instante, Zachari entró empapado tras una ducha y se sentó a su lado, acelerando su corazón. Se sentó junto a mí. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Mientras él acercaba lentamente su mano. Ya viene. Hoy debería sentarme suavemente en su regazo, murmuraba en su mente, hasta que Zachari tocó sus labios con su mano. Está fría, reaccionó Bianca. Su corazón latía con fuerza. Cuando el conde se inclinaba para besarla, alguien la llama por su nombre. Era el conde. Todo aquello resultó ser solo una fantasía. El conde entró tranquilamente en la habitación, sin mostrar ninguna intención oculta más allá de conversar con ella. La tensión entre ambos creció cuando Bianca, sonrojada, trató de disimular sus pensamientos, preguntándole en qué lado de la cama dormiría. Zachari, sorprendido, le dijo que se quedaría en la otra habitación. Bianca mostró su decepción. Zachari la mira y se sienta junto a ella en la cama. Siempre te acuestas a la izquierda, entonces mi lugar estará en el lado derecho. Tal vez no hoy, pero un día compartiremos la cama. Bianca, sonrojada, pregunta, ¿de verdad? Aquella naturalidad dejó a Bianca desconcertada, sin saber si el conde era demasiado ingenioso o simplemente astuto. Zachari, sí, creo que voy avanzando poco a poco, en el buen sentido.
En medio de la cercanía, Zachary le recordó el pendiente más serio, el encuentro con su padre, el conde de Blanchefort. Bianca recordaba el colapso que sufrió la última vez, dudaba, pero al final aceptó que aquel encuentro era inevitable. Decidió verlo lo antes posible, aunque su corazón estaba cargado de ansiedad. Tras la charla, Yvonne acudió a ayudarla a prepararse para dormir, momento en el que la condesa confesó sus preocupaciones. Deseaba que el conde mostrara una nueva imagen ante su padre y su hermano, y ante todo Laos, a pesar de saber que ellos nunca lo discriminarían por cómo se viste. También su intención era dejar claro que ella ya no era la esposa derrochadora del dinero de su esposo, sino una esposa que había aprendido a vivir y a sostenerse con dignidad. Yvonne, con la paciencia de siempre, la tranquilizó, asegurándole que el día siguiente visitarían al mejor sastre de Laos para preparar un atuendo digno del conde de Arno. Bianca, aunque cansada, continuó hablando hasta quedarse dormida, revelando cuánto había madurado en los últimos 9 años. El amanecer trajo consigo un nuevo día, lleno de preparativos y tensiones que estaban por venir. En paralelo, en la residencia del conde de Blanchefort, el conde disfrutaba de un té junto a su hijo Jonah. Ambos comentaban con entusiasmo la carta llegada desde Arno, que confirmaba la presencia de Bianca en Laos y la posibilidad de reencontrarse en 2 días. Sin embargo, su conversación fue abruptamente interrumpida por el mayordomo, quien anunció la llegada inesperada de un invitado a primera hora de la mañana. El conde de Blanchefort, sorprendido, preguntó por su identidad. La respuesta del mayordomo no dejó lugar a dudas. Se trataba de su majestad, el segundo príncipe. El segundo príncipe Hakon visita la casa Blanchefort. Tras observar las fotos de la familia de Bianca, saluda al conde con un ramo de rosas, bromea y confiesa su mala relación con sus hermanos. Odeli lo detesta y el heredero lo evita. Se queja de haber sido excluido de la audiencia real en los jardines de Odeli, donde el rey recibió al conde de Arno y a su esposa, a quienes Hakon quería conocer. Insinúa que alguien quiso impedir ese encuentro y advierte que sus ojos y oídos llegan a todos lados, desde Sebran y más allá. Hakon comenta que está cansado de ser marginado. El conde de Blanchefort recuerda que, a petición suya, el primer príncipe Gautier recibió a Arno en los jardines de Odeli para retrasar el encuentro con Hakon, sin explicar el motivo. De vuelta al presente, Blanchefort teme que Hakon haya deducido su intervención. Hakon advierte que, pese a la exclusión, terminó encontrándose con el conde y su esposa en el castillo, y deja claro que él está al tanto de todo lo que ocurre, mostrando un temple más peligroso y calculador que el que antes aparentaba. Hakon revela su antiguo deseo de establecer amistad con Zachary de Arno antes que con su hermano, el vizconde Wayne. Sin embargo, perdió la oportunidad de acercarse cuando este se casó, obtuvo título y territorio. Ahora quiere ser amigo no solo del conde de Arno, sino también de su encantadora esposa, y se despide cortésmente del conde de Blanchefort. Tras la partida, Jonah conversa con su padre. Blanchefort le cuenta el origen del segundo príncipe. La reina, pariente y amiga de la primera, se acostó con el rey cuando este estaba ebrio, quedó embarazada y dio a luz a Hakon, lo que resquebrajó la relación entre el rey y la primera reina. El rey intentó recomponerla y a esfuerzo de ello nació la princesa Odeli, pero poco tiempo después la reina murió por la fiebre del parto. La segunda reina, ya casada con un vizconde por orden del rey, regresó al palacio con Hakon. Sin lograr el amor del rey, terminó apartándose del mundo y dejando a su hijo solo. Hakon creció como hijo ilegítimo y, aunque llegó a ser príncipe, Blanchefort teme el lado terrible que heredó de su madre y lo que pueda pensar del país y de la familia que no le dio amor. En el carruaje, Hakon habla con un hombre misterioso. Dice haber obtenido un trofeo, un retrato de la condesa de Arno. Según la investigación, las familias Arno y Blanchefort no se han encontrado recientemente, por lo que su vínculo es más débil de lo que esperaba. Ordena encontrar y sacudir las debilidades de ambas casas, con la ambición de hacerse no solo con los bienes de su hermano, sino también con los de su suegro. El interlocutor es identificado como el vizconde Wayne. Bianca corre entre lágrimas, llamando desesperadamente a su padre. Cuando lo encuentra, le dice: todos han muerto y ahora solo quedo yo en el espacioso castillo de Arno. Bianca suplica por volver a Blanchefort. El conde de Blanchefort, implacable, le recuerda su orden: jamás regreses a Blanchefort, sin importar lo que pase. Incluso si tu padre y tu hermano no mueren, nunca vuelvas a Blanchefort. Bianca llora. El conde de Blanchefort continúa: aun si tu esposo Zachary muere, nunca vuelvas a Blanchefort. Bianca, deshecha, no puede parar de llorar. Zachary la devuelve al presente con suavidad. Están en la capital, en el castillo de Laos. Preocupado por su fiebre y por el viaje, intenta que descanse. Ella, sin embargo, piensa en las costureras de Laos, no para ella, sino para que confeccionen ropa para él. Zachary, sorprendido por su cuidado, incluso en la enfermedad, admite que aún conoce poco a su esposa y se lamenta. En el fondo, el conde entiende que no se trata solo de telas. Hay un miedo profundo, el de reencontrarse con su familia después de 9 años, pero esa brecha no podía llenarse en unos pocos meses. Al amanecer, la cena cambia al tocador. Bianca se inquieta por sus ojeras y su palidez. Zachary sugiere postergar la reunión, pero ella se niega. Sabe que, con el compromiso del príncipe heredero acercándose, hoy todos estarán ocupados, y este puede ser el único momento que tendrán. Pide rubor en sus mejillas, e Yvonne asiente. Zachary toma la brocha y le comenta: yo lo haré. Con torpeza cariñosa, intenta maquillarla, terminando con un momento cómico. El conde hace todo por relajar a la condesa, y luego, ya más cómoda, termina su maquillaje y salen,
rumbo al salón. Frente a la puerta, Bianca vuelve a temblar de nervios al pensar en ver a su padre. Sachari nota que está tensa, como en la audiencia con el rey. Abrazándola, se pregunta si él también se pondría así al reencontrarse con su hermano y la familia Wayne, que lo echó. Sachari comenta: entremos, y abre la puerta. Dentro está su padre y su hermano Jonah. El aire se espesa de nostalgia. Bianca los llama, se miran, contenidos al borde del llanto. El conde ve en ella el reflejo de su esposa. Jonah titubea, casi rompen en lágrimas. Bianca percibe a su padre, más envejecido de lo que recordaba. El conde de Blanchefort se pone de pie, se acerca y ofrece la mano, pero en lugar del abrazo esperado, felicita a Sachari por su victoria y le pide que lo llame comandante. Menciona la audiencia con su majestad en el jardín de Odeli como prueba de la confianza real y le solicita seguir trabajando por Servan. Sachari responde con cortesía. Bianca, en cambio, queda atónita. Tras 10 años sin verse, su padre no pregunta por ella. La herida se desborda. Bianca piensa que él no vino por su hija, sino por consolidar su relación política con el conde de Arno. Con la voz rota, dice que quizás ni siquiera necesita estar allí. Entre lágrimas, enumera todo lo que su padre no ha querido saber: cómo le ha ido en su matrimonio, cuánto ha crecido, lo que sufrió tras la muerte de su niñera, y entonces le lanza el reclamo más punzante. Le pregunta si, al menos, recuerda haber tenido una hija como ella. Bianca, incapaz de contener la herida acumulada durante 10 años, enfrenta al conde de Blanchefort, gritándole si al menos recuerda haber tenido una hija como ella. Su arrebato deja a todos sorprendidos, mientras Yvonne observa en silencio, comprendiendo que la tristeza de su joven señora finalmente había explotado ante la fría reacción de su padre. Conmovida por la cena, Yvonne susurra que su señora luce profundamente decepcionada. Gaspar llega junto a Yvonne, seguido de Robert y Sauber. Los comandantes, desconcertados por la tensión que se siente desde el pasillo, cuestionan en voz baja por qué todos están ahí, mirando hacia el salón, y si no es una falta de respeto para el conde y su esposa. Gaspar intenta responder, pero Yvonne lo interrumpe, colocando un dedo sobre sus labios, esto que lo deja sonrojado. Los cuatro continúan observando desde la pared, mientras el conde de Blanchefort reanuda la conversación. El conde de Blanchefort agradece el reencuentro y expresa alivio por haber soportado tanto tiempo lejos. Bianca, con lágrimas de rabia, lo confronta, exigiendo saber si alguna vez pensó en ella, recordándole que nunca la visitó. La voz de Bianca se quiebra, reclamándole las palabras estrictas que él mismo le dijo cuando era una niña. Una esposa nunca debe abandonar los territorios, no debía regresar jamás a su tierra natal, sin importar lo que pasara. De pronto, al darse cuenta de lo que acababa de revelar frente a Sachari, se siente mal. Abrumada por el peso de su confesión, Bianca intenta huir del salón, temiendo que su esposo la vea como una mujer rechazada por su propia familia. Tropieza con su vestido, pero Sachari la sostiene antes de que caiga. En silencio, él medita sobre lo difícil que debió ser para ella no tener un lugar al que regresar y cómo, pese a su fragilidad, se esforzó desesperadamente por demostrar su valía en Arno, del mismo modo en que él luchó tras ser desterrado de Wayne. Sachari la anima con suavidad, recordándole sus propias palabras, que nada cambiaría si no hacía nada. Le toma la mano con firmeza y la abraza, asegurándole que no necesita esforzarse para cambiar, porque su sola presencia a su lado es suficiente. Mientras, los guardias e Yvonne observan impresionados. Él le dice que si se va ahora, no podrá escuchar lo que su padre realmente quiere decirle. Entonces, el conde de Blanchefort, al borde de las lágrimas, le dice: te pareces mucho a tu madre, de la cabeza a los pies. No sabía que te romperías tan fácil por tu terquedad. Tú eras una niña pequeña que creía que podía obtener cualquier cosa si lloraba. Por eso fue que te envié a Arno. Si no te escuchaba era porque pensaba que aún no eras una adulta. Siempre he sido estricto, pero para mí siempre has sido la mejor niña. La razón por la que no pude enviar ni una sola carta fue porque no estaba seguro de poder hacerlo tan bien como tú. Si escribí una carta, pensaba que me dirías que volverías a tu ciudad natal en cualquier momento, algo para lo que no estaba preparado. Sé que te presioné mucho, pero fue porque tenía miedo de ser un padre de corazón débil. Las lágrimas no paraban de fluir de los ojos del conde de Blanchefort. Tras un largo desahogo de lo que sentía, el conde de Blanchefort se aparta diciendo que los dejará solos, al conde y la condesa, pero Bianca lo detiene, reclamándole que en momentos así debería decir lo que siente y que los extraña. Ella, con la voz rota, admite que también lo extrañó mucho a él y a su hermano. Entonces, Jonah, incapaz de contenerse, corre a abrazarla, exclamándole cuánto la extrañó. Sachari observa en silencio y reconoce que, aunque Bianca decía que Jonah se parecía a su padre, en realidad, ella es quien más comparte ese dolor silencioso que ambos intentan ocultar. Los hermanos se abrazan entre lágrimas, mientras el conde de Blanchefort llora y se une al abrazo, pidiéndole perdón a sus hijos. Bianca responde disculpándose también. Sachari, comprendiendo que el momento pertenece solo a la familia, se retira discretamente y encuentra a sus comandantes y a Yvonne aún ocultos.
Tras reprenderlos levemente, comenta que es mejor dejarlos solos. Sin embargo, la puerta se abre y Bianca aparece abrazando al conde. Todos lo miran sorprendidos cuando ella se acerca a Zachary para decirle que no debía irse así, agradeciéndole con ternura por acompañarla en un día tan importante. Tras la reconciliación familiar, la relación entre los Arno y los Blanchefort se volvió más estrecha, con visitas y cenas frecuentes. Sin embargo, mientras los lazos con su familia se fortalecían, Bianca notaba un estancamiento con Zachary, quien parecía más distante nuevamente. Ella recordaba el momento emotivo que habían compartido, preguntándose por qué su esposo la evitaba después que lo llamó cariño, algo que él mismo había deseado escuchar. Bianca temía que su actitud se debiera al comentario impulsivo que había dicho frente a su padre, y sentía que, después de haber reunido el valor para aceptarlo, ahora se sentía estafada. El conde Zachary, por su parte, lo observaba en silencio, pensando que a Bianca todo le queda bien, incluso el cambio en su cabello. Así, mientras sus pensamientos chocaban en silencio, ambos se sentaron en la mesa de la familia Blanchefort. Durante la conversación, el conde de Blanchefort reveló que el segundo príncipe codiciaba a Zachary cuando aún era varón, buscando el apoyo entre nobles emergentes, mientras el príncipe Gautier ya contaba con el respaldo territorial. Bianca reaccionó sorprendida y Zachary recordó en voz alta que justamente el segundo príncipe lo había invitado al castillo el día que recibió la propuesta. Un día antes de recibir la propuesta de matrimonio con Bianca, Zachary relató cómo, tras aceptar desposarla, la audiencia con el segundo príncipe fue cancelada abruptamente. Bianca, incómoda, evitó mirarlo mientras procesaba lo dicho. El conde de Blanchefort añadió que al robarle a Zachary de las ambiciones del príncipe, el resentimiento de este había aumentado. Luego confesó que, tras la reunión fallida el invierno anterior, descubrió que uno de los retratos de Bianca había desaparecido de su residencia, lo que lo llevó a sospechar del segundo príncipe. Alarmada, Bianca preguntó por el retrato y Blanchefort explicó que era uno de gran valor emocional para él. Zachary, enfurecido ante la idea de que el segundo príncipe pudiera haberse llevado la pintura, y Blanchefort confirmó sus temores, advirtiéndoles que era codicioso y colérico y que ambos debían tener cuidado mientras permanecieran en Laos. Más tarde, cuando Bianca y Zachary regresaban a sus aposentos, Bianca quedó perturbada al pensar que el segundo príncipe podría haberse enamorado de ella, incluso lo suficiente como para robar un retrato suyo. Aquella idea lo enfermó y le pidió una menta a Yvonne, quien se preocupó al notar el deterioro de su estado. Zachary detuvo el carruaje, alarmado, y ayudó a Bianca a bajar, creyendo que el malestar se debía al viaje tras la comida y las historias escuchadas. Propuso caminar un rato y la sostuvo con delicadeza, acompañándola mientras Yvonne y Gaspar se quedaban atrás. Durante la espera, Gaspar se ausentó brevemente y regresó con dulces para Yvonne, esto que la maravilló. Ambos compartían la comida bajo el atardecer. Mientras tanto, Zachary y Bianca llegaron a un mirador. Al sentir el frío, él colocó su abrigo sobre ella, esto que provocó en Bianca emociones confusas. No entendía por qué se mostraba distante algunos días y repentinamente cálido en otros. Justo cuando el momento comenzaba a tornarse íntimo, una voz interrumpió. Era un hombre leyendo un libro que comentó: ¿están teniendo una cita a esta hora del día? Al bajar el libro, reveló ser el segundo príncipe Jacot, saludándolos con naturalidad. Sorprendidos por el encuentro, Zachary y Bianca escucharon entonces otra voz que se unía a la escena. Era alguien que Zachary conocía demasiado bien. Zachary, hermano. Bianca, desconcertada, comprendió quién era al instante. Se trataba del vizconde Wayne, el mismo hombre responsable de haber expulsado a Zachary de su tierra natal. Allí se encontraron de golpe con dos figuras que marcaban profundamente los hilos políticos y personales de sus vidas. El silencio tenso que siguió al encuentro con el vizconde Wayne llevó a Zachary a recordar el día en que su vida cambió para siempre. Aquel día regresó al castillo Wayne y encontró todas sus pertenencias tiradas en el suelo. Confundido, preguntó a Vincent si realmente todo aquello le pertenecía. El mayordomo, apenado, confirmó que había sido orden del joven amo Roland. Desde el balcón, el vizconde, su hermano Roland, lo llamó con frialdad y Zachary subió solo para escuchar que lo habían expulsado del castillo a tan solo 2 días del funeral de su padre. Su hermano, sin mostrar compasión, le recordó la promesa que siempre había repetido desde la infancia, que lo echaría cuando se convirtiera en vizconde. Zachary, herido y frustrado, le preguntó por qué lo odiaba tanto. Roland, con resentimiento acumulado, confesó que todo comenzó porque su madrastra lo quería como si fuera su hijo, hasta que Zachary nació y sintió que el afecto de todos se desvanecía. Sin más razón que ese dolor infantil, lo expulsó para siempre. Al ver a Zachary marcharse, Vincent lo detuvo y, con un gesto inesperado, tomó su maleta, prometiendo ser su cocinero y acompañarlo donde fuera. Aquel acto conmovió tanto a Zachary que no pudo contener las lágrimas mientras ambos emprendían su viaje con un futuro incierto.
Volviendo al presente, el destino había reunido a los Arno y a los Wayne en un mirador inesperado. 13 años después, Roland saludó con aparente calma y preguntó si Vincent seguía vivo, mientras Jacob, intrigado, comentaba que desconocía que ambos eran hermanos. La tensión crecía alrededor de Zachary hasta que Bianca, notándolo alterado, tomó su mano con suavidad para tranquilizarlo. Él, sorprendido por lo mucho que le afectaba la situación, gracias a ese gesto, decidió presentar formalmente a su esposa ante Roland. Sin embargo, Roland no tardó en revelar su verdadero rostro. Con ironía, afirmó que pensó que tenía una sobrina sin saberlo, y luego insinuó que solo había ascendido a la nobleza por venderse a los Blancheford. Las palabras del vizconde provocaron la indignación silenciosa de Bianca, quien recordó rumores dolorosos del pasado y comprendió que aquel hombre había sido la sombra que destruyó la vida de su esposo en más de una ocasión, en el presente y en el pasado. Roland se dirigió a Jacob, comentando: «Lo sabe su majestad, mi cuñada tenía solo 9 años cuando se casó con mi hermano. No importaba cuánto hubiera deseado superarse. ¿No es demasiado casarse con una niña?». Jacob intervino entonces, tocando el hombro del vizconde para detenerlo, pero dirigió una mirada extraña hacia Bianca al exigir que Roland se disculpara con ella. Bianca, desconcertada por el tono dulce y casi insinuante del segundo príncipe, sintió un malestar que se reflejó en el agarre nervioso sobre la ropa de Zachary. Al ver su inquietud, la abrazó y le pidió cerrar los ojos, asegurándole que se encargaría de todo, lo que hizo entender a Bianca que el conde estaba a punto de perder la calma. Antes de que las provocaciones crecieran, Zachary tomó una decisión abrupta, cargó a Bianca en sus brazos y anunció ante Jacob y Roland que se marchaban, justificando la retirada con una supuesta dolencia de su esposa provocada por el frío. Los dos hombres quedaron sorprendidos al verlo alejarse sin pedir permiso, mientras Bianca, avergonzada, apenas podía creer lo que estaba ocurriendo. Zachary insistió que debía volver cuanto antes, ya que estaba preocupado por la salud de su esposa, pero justo cuando parecía que lograrían marcharse, Jacob los detuvo, miró a Zachary con una cara sombría y le dijo: «Tú, espera, este príncipe no te dio permiso de irte». Tomó la mano de Bianca con suavidad y comentó que estaba demasiado delgada, y sin pedir consentimiento, besó su mano. Con una sonrisa fría, afirmó que su encuentro era obra de la voluntad de Dios y prometió darle un buen regalo. Bianca sintió que algo oscuro se estaba formando alrededor de ellos, mientras el segundo príncipe sostenía su mirada con un interés que ya no podía esconderse.